Muy buenos días. La lectura está en Job, capítulo 37, versos 14 al 24. Recuerden que después que tuvo todo este suceso, Job, vinieron unos amigos y se sentaron con él por 7 días y 7 noches. Primero no le dijeron nada, solamente estaban haciendo el duelo con él. Y aquí en el 30 y después fueron diciéndole algunas cosas y Job los escuchaba y les contestaba. Y aquí vemos a Eliú hablándole. Y en el 37:14 Eliú le dice así: escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur? ¿Extendiste tú con Él los cielos, firmes como un espejo fundido? Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Será preciso contarle cuando yo hablare? Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos, luego que pasa el viento y los limpia, viniendo de la parte del norte la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder, y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Gracias, hermano Juan Carlos. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla esta manera poética de presentar pensamientos tan sublimes. Obviamente que el Espíritu Santo inspiraba al escritor. Y ya con esto nos damos cuenta que hemos cambiado un poco el tipo de literatura. Ahora estamos en literatura de tipo, se llama sapiencial o poética. Durante nuestro viaje sinóptico, nosotros hemos viajado viendo sinopsis de cada libro de la Biblia. Y es un viaje que hemos emprendido este año, tratando de acompañar fundamentalmente a quienes están intentando leer la Biblia en un año. Y si no, bueno, también creo que les va a servir. Durante nuestro viaje sinóptico, entonces, que hemos emprendido este año a través de la Biblia, el domingo pasado nos detuvimos en el libro de Esther. Después de Esther viene Job. Y por lo tanto, la detención de hoy día, el énfasis de hoy día va a ser en el libro de Job. Es un poco difícil desde mi perspectiva porque el año pasado tuvimos una serie en la que entregamos 3 mensajes consecutivos sobre Job. Al avanzar desde Esther a Job, de un libro a otro aquí, saltamos no solo en el tiempo porque concluyen los libros históricos, sino que en la temática y el estilo de la literatura, como decía recién. Pues con Job comienza una serie de 5 libros llamados normalmente poéticos. Con Esther concluyen los libros históricos y se da paso a los poéticos, es decir, Job, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. En el libro de Job encontramos muchos temas, grandes temas. Fácilmente podríamos llegar a enumerar 10 grandes temas, pero me voy a concentrar solamente en 6. Están aquí las razones del sufrimiento de un hijo de Dios. Es uno de los grandes temas. ¿Por qué los hijos de Dios sufren? Tenemos acá el tema tremendo de las imperfecciones de un justo. Es decir, que aun cuando la Biblia le llame justo, ese justo no es perfecto. Solamente Dios es un justo y perfecto. Tercero, la seguridad de contar con un Redentor divino. Hay un tremendo plan de salvación expresado, presentado por Job.
Es Job en 19:25 que dice, yo sé que mi Redentor vive y aún después, etcétera. Es maravilloso la presentación de este Goel, como se decía como dice en hebreo, que significa Redentor, el Redentor por excelencia, que es Cristo Jesús. Ya está presentado en Job. ¿Cuál es la característica que lo hace tan especial? Es que se entiende que Job es el primer libro que se escribió en la Biblia. Génesis nos habla de cosas anteriores a Job, nos habla de cosas anteriores, pero no fue escrito. Sino que se entiende que Job fue primeramente escrito y después vino el Pentateuco y con ello la historia de la creación. Bueno, ¿qué más? Tenemos muchas cosas. Hemos usado el libro de Job incluso cuando hemos hablado de la resurrección, porque está la resurrección del Mesías y está de alguna manera presente la resurrección de los seres humanos. ¿Qué más temas hay? Bueno, está un temazo tremendo, interesantísimo, y también hemos tomado a Job en algún momento para tratar este tema. Está el tema del mundo espiritual de maldad invisible. En pocos libros podemos ver o vemos en forma más clara lo que es el mundo de maldad, incluyendo a Satanás, su actuar, sus limitaciones, etc. Muy interesante. No puedes estudiar angelología si no estudias el libro de Job. Están afirmaciones sobre la creación que rebasan el conocimiento humano, como lo que se leyó en la lectura devocional de hoy día. No obstante, hay un tema que sobresale y es en ese el que me voy a concentrar en esta oportunidad. El libro de Job nos plantea por excelencia el dilema del por qué una persona que se caracteriza por su temor al Señor, que es llamado justo, se caracteriza por su proceder recto, se caracteriza por una vida ejemplar. ¿Por qué esa persona puede pasar por pruebas y angustias que pareciera que solamente son reservadas para aquel que se comporta injustamente, para aquel que se opone a la voluntad divina? ¿Por qué una persona que procura en todo hacer la voluntad de Dios tiene que sufrir? Ese es uno de los grandes temas de Job, y por eso ha servido de alivio, ha servido de consuelo a millares de cristianos a través de desde que se escribió el libro. Hermanos queridos, Job tiene 42 capítulos, y aunque en esos 42 capítulos se trata del tema y finalmente se puede llegar a entender las razones del Señor, para muchas personas, y esto se puede comprobar fácilmente al buscar material, al buscar comentarios sobre el libro de Job, para muchos no resulta fácil comprender el tratamiento que Dios da a un santo varón llamado Job. Y es que uno de los problemas comunes de aquel que se enfrenta con el libro, que se enfrenta con Job, que lee el libro de Job, es que juzga el libro por medio de sus sentimientos. Y no que los sentimientos estén mal, pero no podemos bloquear, y eso es lo que ocurre muchas veces, que los sentimientos bloquean la razón y los temas que van mucho más allá de lo emocional, que es donde están las explicaciones. Cuidado de ser llevados y vivir una vida solo de emociones. La palabra de Dios es también racional. El Nuevo Testamento habla de un culto racional. Tenemos que entender, no solo sentir. Los sentimientos muchas veces bloquean la razón y ahí estamos muy mal. Aún el amor, dice en 1 Corintios 13, que no hace nada injusto, que se somete a la justicia. El amor se somete a lo que es correcto. Lo maravilloso es que Job sí entiende y demuestra que acepta la prueba divina, pues por ella alcanza un conocimiento de Dios que hubiera sido imposible sin lo que vivió. Job fue un varón de Dios, un patriarca fiel. Posiblemente vivió en tiempos de Abraham, es decir, unos 2000 años antes de Cristo. Un patriarca. Este varón es puesto en el crisol de la prueba, aceptándolas en principio. Vienen las pruebas y las acepta. No obstante, con el pasar del tiempo y la permanencia de las tribulaciones, porque ese es uno de los problemas más grandes. Una cosa es pasar una prueba temporal, algo que
llegó, fue terrible, pero se fue. Pero cuando queda, se mantiene, se sostiene, la persona comienza a flaquear y Job comenzó a flaquear. No renegó del Señor, eso sí. Y finalmente, al terminar el libro, le vemos humilde, más sabio que al principio y totalmente victorioso, no como un ser derrotado por las pruebas, sino victorioso después de ella, entendiendo que Dios no hace sin razones. Las razones de Dios están, aunque no las podamos ver, no las podamos entender, y siempre esas razones son magníficas, son estupendas y van a querer lo mejor para mí. Vamos a nuestro primer punto del bosquejo de nuestro mensaje, de nuestra reflexión de hoy. Las pruebas de Job, una de las cosas más conocidas del libro. Reconocemos en la historia de Job al menos 5 pruebas, 5 series de pruebas. Eso es lo tremendo, que no fue una prueba aislada, no son 5 pruebas aisladas, sino 5 series, es decir, que cada una de estas series implicó muchas pruebas a la vez. La primera serie implicó 3 fuertes, no sé, la palabra me queda corta, fuertísimas experiencias. Perdió a todos sus hijos, perdió a todos sus criados, una importante parte de sus bienes, como para decir, quedó en la miseria. ¿Y cómo reacciona Job? Dice algo maravilloso. Bueno, le han pasado todas estas cosas, son terribles, pero desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Ahí, dificilísimo decir lo que dice Job, pero lo dice. Venció en esas pruebas. Se dio cuenta que los propósitos de Dios son muy superiores y mucho más allá de lo que yo puedo entender, y no dudó un segundo, un instante de la justicia de Dios. Pero veamos Job, ¿aguantará otro chaburzón? Viene una segunda serie de pruebas que implicó una enfermedad muy molesta y desagradable, porque incluso pensemos que nosotros podemos estar enfermos, pero aún así podemos tener buenos cuidados, podemos tener buenos remedios, pero la enfermedad de Job fue maligna, una enfermedad muy compleja, muy difícil, una enfermedad de la cual la gente se alejaba, y dice que él aún se rascaba con una teja, había una picazón, le daba un aspecto feo a los ojos de los demás. No es una enfermedad bonita de película, de Hollywood. No es de esa enfermedad, es una enfermedad fea. Y es un hijo amado de Dios. Así que esta segunda serie de pruebas implicó una enfermedad muy molesta, muy denigrante. Y se suma a esto el perder el apoyo moral y también el apoyo afectivo de su esposa. Y bueno, ante esta segunda serie de pruebas, Job responde: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job estaba dispuesto a recibirlo todo. Sabía que no había despropósito en lo que Dios hacía. Pero las cosas con Job no terminan aquí. Es probado por un periodo de silencio. ¿Sabe que a veces esta es la parte más difícil de toda prueba? Cuando parece que el Señor no nos escucha ni se da cuenta de lo que nos está pasando. O nos está mandando situaciones difíciles, o quizás no mandando, permitiendo que vivamos situaciones muy difíciles, y al mismo tiempo oramos y parece que el Señor no nos escucha. Pero nos engañamos a nosotros mismos. Pareciera que no nos escucha, pero sí nos escucha. Bueno, Job pasó también por esta prueba, esta serie de pruebas. Un silencio que le hace pensar que ha sido abandonado, desechado. Mira lo que dice el mismo Job. Job llega a clamar lo siguiente: clamo a ti, le dice, y no me oyes. Me presento y no me atiendes.
te has vuelto cruel para mí, le dice Job. ¡Wow! Se nota que la consistencia de las pruebas está haciendo daño en Job. Pero esta es una de las pruebas más difíciles por las que podemos pasar. La que aparenta, porque no es así, solo la apariencia de que Dios no nos está escuchando. Es terrible, pero Dios sí está escuchando. En cuarto lugar, como si fuera poco, por eso Job es el símbolo máximo del sufrimiento humano. Es el símbolo máximo de un varón, de un cristiano, diríamos en el día de hoy, que sufre y nadie puede decir, yo he sufrido más que Job. Pero sabes, hay alguien que sí sufrió más que Job. Y fue nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y sufrió por ti, sufrió por mí. Hermanos queridos, hay un quinto lugar todavía. Y Job es probado ahora por el filo agudo de las críticas de sus mejores amigos. La Biblia nos relata que un grupo de amigos de Job, en el capítulo 4 del 1 al 40, vinieron a verle. Entre ellos estaban constituidos estos amigos por Elifaz, Bildad y Sofar. Ah, qué lindo que lleguen amigos a consolarte, que lleguen amigos a condescender contigo, a llorar contigo, a orar contigo. ¡Qué lindo! Ellos, al ver el estado de Job, dieron señales de dolor y luto profundo. El estado en que estaba este hombre era horroroso. Lloraron, rasgaron sus vestidos, algo muy propio de la cultura oriental cuando estás ante algo muy triste. Prácticamente un luto. Esparcieron polvo sobre sus cabezas, son todos símbolos de luto. Es como si Job hubiera muerto, realmente tan terrible lo que estaba sucediendo. Y se sentaron en tierra, también todos símbolos de luto. Luego le acompañaron guardando silencio por 7 días y 7 noches, demostrando tacto y sabiduría. Hermanos queridos, especialmente para los consejeros o cuando nos toca transformarnos en consejeros, tomemos aquí ejemplo de cómo abordar a una persona que se encuentra sumida en pruebas y dificultades. Estos principios siguen siendo válidos hasta el día de hoy. No tratemos de abarrotarla de consejos y consuelos. Estos amigos no empezaron a tirar así, pero... Simplemente acompáñenlas, acompañémoslas. Guardemos silencio. Hagámosles sentir que estamos ahí, que sentimos su dolor y su pérdida. Lo sentimos, aunque no lo digamos. Luego, cuando fuere el momento adecuado, entrega como bálsamo refrescante y sin saturar a la persona las palabras adecuadas que el Señor ponga en tu corazón. A veces vamos con un verdadero mensaje, 5 o 6 páginas de cosas que le voy a decir a mi amigo para consolarlo. Guárdatela en el bolsillo, por favor. Y quizás una sola de esas déjale antes de irte, pero que sienta que estás ahí. Esto es lo importante. Bueno, aquí tenemos un ejemplo muy bueno en el libro de Job. Lo que hicieron estos amigos fue realmente sabio. Volvamos a Job. Todo iba bien mientras sus amigos callaban. No obstante, cuando abrieron su boca, las cosas cambiaron, pues comenzaron a acusarle. Mira, Job, aquí lo que pasa es que hay pecados ocultos. Ellos empezaron de alguna manera, a afligir nuevamente el corazón. Y aquí viene la quinta serie de pruebas. Cada discurso de cada uno de estos amigos fue horroroso, fue un balde de agua hirviendo o de agua fría, no sé, sobre el pobre Job. No fueron alivios, no fueron ayudas, fueron pruebas también. Los amigos a veces nos prueban más que nuestros enemigos. Ay. Así es, hermano querido. Aparte de todas las pruebas por las que ya estaba pasando el buen Job, ahora le toca soportar la prueba del juicio humano, que lo acusaba de tener alguna culpa por lo que estaba pasando. Los amigos mortificaban a Job tratando de convencerle de que lo que estaba recibiendo era el justo castigo por algún pecado.
Claro que esto puede suceder. Un hijo de Dios especialmente no va a pasar feliz un periodo en el que esté pecando, porque Dios se va a manifestar y le va a hacer sentir dolor, sin duda. Claro que una persona puede estar recibiendo una disciplina fuerte como consecuencia de faltas, pero no era el caso de Job. Y los amigos debían saberlo, que eso no correspondía. Pero siempre estaremos tratando de culpar a los que sufren para así evitar pensar que a nosotros nos puede pasar lo mismo. Y entonces la fórmula es: a él, a ella le sucede esto porque hace tal cosa, porque dice tal cosa. Obviamente, vuelvo a decir, muchas veces eso es así, le sucede porque no quiere soltar un pecado, es así porque no quiere confesar algo, es así porque, bueno, muchas veces es así. Pero cuidado con un juicio a priori, un juicio barato, un juicio rápido, un juicio sesgado, un juicio no espiritual. Porque podemos errar profundamente, como los amigos erraron con Job. Mis hermanos queridos, los amigos de Job no fueron una excepción con las personas del mundo. No, sí, esto no puede ser. Sí. Se murió a los 160 años, una edad que nadie alcanza hoy día. Pero siempre vamos a decir, pero no vivió más porque hacía esto. O sea, ante las cosas que nos aterran, nosotros siempre vamos a tratar de justificarlas. Esto le pasó, bueno, es que algo estará pasando. Algo va a ocurrir aquí que nosotros no sabemos, pero por algo. Cuidado con los juicios emitidos solamente por la pasión, por la carnalidad. Ellos decían, los amigos, si le sucede, esto es causa y efecto, es porque ha pecado, y el único efecto que conocían es el pecado. Ahora bien, si el pecado no es conocido, entonces debe ser algo oculto. Vuelvo a decir, esto puede ser así, pero cuidado cuando emitamos este juicio, porque vemos que en el caso de Job era completamente injustificado. Bueno, así razonaban los amigos de Job, y salvo Eliú, un cuarto personaje silencioso, que la Biblia no nos dice cuándo llegó, simplemente cuando empezó a hablar. Quizás estaba desde el principio, pero evidentemente que era mucho más joven que los demás y no estaba considerado todavía como parte de la élite de sabios. Así que estaba calladito. Es silencioso, pero muy sabio, más sabio que los otros. No siempre la edad produce sabiduría, eso no es un principio bíblico. Un anciano debiera ser sabio, pero no necesariamente lo era. Recordemos que los pecados de Israel era porque los que debían ser sabios, los padres, los sacerdotes, los que tenían más edad en general, no guiaban bien al pueblo ni a sus hijos. Bueno, ahí está Eliú calladito, mirando, escuchando lo que sus amigos o superiores, sus padres espirituales, por así decir, decían. Y él muy humildemente rompe el silencio. Pero estaba que, lo dice el mismo libro, estaba con una angustia, estaba con una desesperación de hablar, pero no podía. Respetaba a los demás. Sin embargo, se daba cuenta que estaban todos errando, sin importar que fueran ancianos. Todos se equivocaban. Y en medio, lo maravilloso es que si volvemos a ver a Job en medio de toda esta situación, en el capítulo 19 lo vemos decir, en medio de todo esto, en medio de todo este dolor físico, dolor mental, dolor psicológico, dolor moral, Job nos dice justamente algo maravilloso que mencionamos al principio, que es uno de los grandes temas de Job. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, la resurrección, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne de ver a Dios, es decir, mi propia resurrección, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Si ahora estoy muy mal, pero confío en lo que viene, confío en mi redención, confío en mi Redentor.
Hoy día nosotros podemos darle un nombre muy claro a ese Redentor, Jesucristo, el Señor Jesucristo. Job sabía y descansa en un hecho que no cambiaría. Sucediera lo que sucediera, algún día él estaría con Dios, a quien vería con sus propios ojos. Y así avanza el libro. 42 capítulos. Es difícil hacer una sinopsis. Pero descubrimos algo demasiado importante y que muchos de los comentaristas no mencionan. Yo siempre me pregunto, a ver, los comentaristas habrán leído los 3 primeros capítulos y no más. ¿Por qué no es? No siguen analizando hacia adentro. Hay un defecto bastante grande normalmente en los libros que hablan de Job. Y lo digo porque hace muchos años que vengo viendo libros de Job y hay errores que se cometen. Y uno repite lo que dijo el otro y repite lo que dijo el otro. Cuidado, hay que salir de la comodidad y el confort que produce el repetir lo que dijo otro. Pero él lo dijo. Pero no, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia, si seguimos avanzando, descubrimos algunas cosas no muy bonitas en Job. Al avanzar en la tragedia, porque hasta aquí esto es una tragedia, lo que está ocurriendo, es una tragedia a ojos humanos, la tragedia de Job, se comienza a vislumbrar algo inquietante en Job. ¿Qué está pasando? A ver, ¿a qué me refiero? Se trata del concepto que él tenía de sí mismo, su autovalorización. Vemos que aun cuando era una buena persona y buscaba agradar a Dios mejor que muchos otros, a tal punto de poder ser llamado un justo, a pesar de que podemos decir de que era un varón justo, piadoso y ejemplar, un varón que vivió posiblemente en lo que se llama, de acuerdo a la doctrina de las dispensaciones, la dispensación del gobierno humano, o más cercana aún de la dispensación patriarcal, es decir, antes de la dispensación de la ley de todas maneras. A pesar de ser un auténtico varón de Dios, Job, como todo ser humano, por bueno que sea, era imperfecto. En un momento dice cosas como, y leo Job 27:6, mi justicia tengo asido y no la cederé, no me reprochará mi corazón en todos mis días. Ay, ¿no habrá algo de soberbia hizo Job? En otro momento, mientras recordaba sus buenos días pasados, dijo en Job 29:14, me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Ay, Job, ¿qué está pasando con tu yo, con tu ego? Parece que lo tienes un poquito elevado. En otro momento, cuando describe su integridad espiritual, dice en Job 31:6, pésame Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Aún cuando comparativamente con los demás seres humanos, estas frases serían verdaderas, si las comparamos con lo que eran otras personas, pues la calidad moral y espiritual de Job eran impecables respecto a sus semejantes. Sin embargo, notamos que demuestra una visión de sí mismo demasiado impecable. Una persona así no suele arrepentirse de sus pecados. Este hombre no se compara con las medidas que Dios puede exigir de nosotros, ante quien Job distaba mucho de ser el personaje que él creía. ¿Ay, Job? Sí, tienes que aprender cosas. Notemos lo que las Escrituras nos señalan de Job en el capítulo 32:1. En el capítulo 32:1 dice, cesaron estos 3 varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Job 32:1, ¿habías visto ese versículo antes? ¿Por qué los comentaristas nunca lo mencionan en los libros? Bueno, cuidado, Job no era perfecto. Era un varón justo comparándolo con otros. Pero ante Dios, ¡ay que le faltaba harto! ¡Ay que le faltaba harto!
Job recibe respuestas, porque era lo que Dios quería, llevar a Job a un punto en que Job entendiera que tenía necesidades. No, yo no necesito nada, yo soy demasiado bueno. ¿Por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué? Uno lo escucha tanto. Si yo soy justo, si hago solamente el bien, si... Bueno. Y entonces, nuestro Eliú, qué lindo nombre, para colocar a un hijo, ¿no? Porque realmente habla de una persona sabia. He conocido Eliús, pero son pocos los que se llaman así. Más personas, más padres podrían ponerle a sus hijos Eliú. En Job 32 notamos la presencia de este varón especialmente, que estaba allí con los amigos y los considerados sabios, amigos de Job. Este era muy joven. Eliú le dice a Job, y lo enfrenta, lo que no hicieron sus amigos. Eliú enfrenta a Job y le dice, a ver, para que no nos entendamos mal, esto también nos ayuda a entender de que hemos entendido bien a Job realmente y hay errores en él. Le dice, de cierto tú dijiste a oídos míos y yo oí la voz de tus palabras, le dice Eliú, que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí, ¿por qué? Job 33, 8 y 9. Eliú nos enseña a inferir implicancias de las palabras dichas por Job. Él le dice a Job, nuevamente es Eliú, ahora enfrentando a Job nuevamente, ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Y sabes lo que has dicho? Eliú lo transforma en una frase, más justo soy yo que Dios. Al final esa es la conclusión. Vale, y ahí se nos empieza un poco a desmoronar Job. Job necesitaba aprender hartas cosas. Era bueno, claro que era bueno, tremenda persona. Yo soy una alpargata al lado de él. No me podría ni comparar. Pero ¿qué le faltaban hartas cosas? Como me faltan a mí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Job 35:2, el verso que acabo de leer, por si acaso. Sí, Job, eso es lo que dijiste. ¿Hasta dónde consciente de lo que implicaba? Seguramente consciente no, porque hubiese sido muy blasfemo. Pero muchas veces decimos cosas o hacemos cosas que implican tremendas verdades y después decimos, yo nunca he dicho eso, yo nunca he dicho eso. ¿Cómo que no lo has dicho? Mira, lo dijiste haciendo esta cosa, diciendo esto otro. Lo dijiste de muchas maneras. ¿Cuántas veces hemos dicho injusto a Dios? Lo hemos dicho, pero muchísimas veces. No, yo nunca diría algo así. No. Sí, lo has dicho. Al igual que lo está diciendo Job. Escucha esto, Job, le dice, y esto es lo que leíamos recién. Detente, hombre, detente. Y considera las maravillas de Dios. A ver, que te hable la naturaleza misma. Que te hable la creación de Dios para que veas quién eres realmente. No eres ese magnífico personaje que tú crees que eres. Ante Dios eres nada. Y es muy fuerte lo que dice Job 37:24. Dice, Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Es tremendo, hermanos queridos. Para sacar un mensaje o una larga reflexión de cada uno de estos puntos. ¿Se acuerdan lo que dijo Salomón en un momento? Dije, dice en Eclesiastés, seré sabio. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. ¿Y qué dice después Salomón? Y la sabiduría se alejó de mí. Es Dios el que da la sabiduría al humilde de corazón. Y después de esta respuesta de Eliú, que daría para mucho más, viene la respuesta de Dios. Dios dice, a ver, yo te voy a contestar también. Esto es algo sobrecogedor. Dios mismo desde un torbellino comienza a responder a Job. Es así como encontramos consideraciones tan básicas y profundas a la vez como cuando dice, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Qué pregunta? A ver, Job, ¿es sabio contender conmigo? Dice Dios.
El que disputa con Dios, sí, el que está discutiéndome. Responde a eso, antes de responder cualquier otra cosa. Aun cuando nosotros apenas percibimos el sentido profundo de las palabras de Job, Dios sí lo percibe, porque ve con qué sentimiento, con qué afecto se está diciendo. Y lo descifra en palabras muy sencillas. Job, ¿estás contendiendo conmigo? ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿La locura? ¿Te has atrevido a discutir conmigo? Como si tú fueras mejor que yo. Como si yo fuera hombre. Me has reducido, Job. Y a veces reducimos a Dios y como si fuera un hombre que tenemos al frente. No tenemos derecho alguno. Las palabras del Señor son fuertes y sencillas. Mira cómo siguen las palabras. Es como para demoler. Le dice Dios, ¿invalidarás tú también mi juicio? Le dice Dios. Ay, Job, ahora no son tus amigos, es Dios mismo. Pero no, vuelvo a decir, no porque habían pecados ocultos, sino porque había una inmadurez que debía ser superada en Job. Dios le dice, ¿me condenarás a mí para justificarte tú? Esta pregunta, hermanos queridos, es para llevarla grabada con fuego en nuestras mentes. ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas veces condenamos a Dios para justificarnos nosotros? Eso está en Job 48. Sin darse cuenta, Job estaba errado. Lo que se llama sinceramente errado, pero errado. Su concepto de justicia personal era y es común, pero equivocado. Por mejor que sea la conducta humana, ese ser ante los ojos de Dios sigue siendo un pecador, un injusto, una persona carente de justicia, que no pasa una hora, un minuto sin pecar, sin faltar a la voluntad de Dios. Esta visión nos hace entender mejor la gracia de Dios. Increíble que aquí aparece otro tema, porque a pesar de que este era el mejor hombre representativo de lo que debiera ser un cristiano, por llamarlo con un nombre de nuestra dispensación, mira los problemas que tenía. Y hoy día el mejor cristiano no es mejor que Job. Esta visión nos hace entender mejor la gracia de Dios, por eso la gracia de Dios es muy grande, por eso que necesitamos un intercesor que permanentemente esté en los cielos intercediendo por nosotros a la diestra del Padre, porque seguimos pecando. Por eso aparecen las cartas de Juan en que insisten en que seguimos pecando y si decimos que no pecamos, le hacemos a él mentiroso, dice. Pero tenemos algo a favor, maravilloso, algo que no tenía todavía Job. Lo tenemos nosotros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y nos está limpiando en la medida que confesamos humildemente nuestras faltas delante del Señor. La única justicia que nos justifica ante Dios es la justicia de Dios. Pues la propia resulta ser, como dice Isaías 64, trapo de inmundicia. Es fuerte lo que dice Isaías, que la Biblia quiere dejar las cosas claras y nosotros a veces las suavizamos tanto que le hacemos perder el sentido. La Biblia es fuerte para que le intentamos las ideas. Isaías 64 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos y todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento, acusa Isaías 64 versículo 6. Le dice, no, trate de justificarte. Eso es lo que está diciendo. No se te ocurra justificarte delante de Dios, porque todos nosotros somos como suciedad. Pero yo soy justo, yo hago cosas, obras. Todas esas justicias son como trapos de inmundicia. Cuando tratamos de hacer obras para ganar el cielo, Dios lo dice aquí clarísimamente, toda vuestra justicia es que ustedes intentan presentarme para acercarse a mí, son para mí como trapos de inmundicia. La idea es fuerte y una vez por aclararla me retaron después de un mensaje.
Pero, ¿qué es un trapo de inmundicia? Es el trapo que usan las mujeres cuando están con la menstruación. A eso se refiere. Era algo absolutamente inmundo, especialmente en el contexto judaico, porque la mujer con menstruación ya era inmunda. Entonces el Señor usa una palabra muy fuerte y la usa muchas veces en las Escrituras para que entendamos, porque somos muy brutos. Y si no nos habla fuerte, no entendemos. A eso se refiere. Tu justicia, tú quieres justificar tus faltas haciendo tus propias obras, para mí son trapos de inmundicia, cosa hedionda, cosa fétida, cosa fea, cosa lejana. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y Job, sin darse cuenta, estaba presentando también trapos de inmundicia delante del Señor. Estaba presentándose a sí mismo, ¿no? Y si yo soy justo, yo soy bueno, yo no hago nada malo. A ver, Job, ¿qué está pasando aquí? Cada vez que una persona hace una obra para ganar el cielo, está invalidando el juicio de Dios. Es grave. Está justificándose en sus propias obras, y esto es abominación para Dios. Job empieza a entender por qué está pasando lo que está pasando. Job nunca hubiera comprendido lo que necesitaba si primero no pasaba por estas pruebas. Resulta evidente que Job comenzó a entender el mensaje aclaratorio del Señor, primeramente a través de la voz de Eliú y ahora a través de la voz del mismo Dios. Pues Job comienza a decir cosas tan interesantes ahora como las que dice en el capítulo 40, verso 4. He aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Uy, Señor, perdona, no debía haber hablado nunca. Oye, para que Job dijera esto, necesitó pasar por todas estas pruebas. Que tú no tengas que pasar, por favor, por esta prueba. Aprendamos antes. No tenemos por qué pasar por esta prueba. Pero Job tenía que pasarlas. Estaba demasiado seguro de sí mismo. Más adelante, luego de seguir escuchando a Dios, Job agrega: por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¡Ah, qué cambio! ¿Entendió? ¿Sirvieron las pruebas para Job? Claro que sí. Ojalá sirvan para nosotros también, cuando pasemos por pruebas. Hablaba lo que no entendía. Y humildemente agrega más adelante: te preguntaré y tú me enseñarás. Sí, Señor, hay muchas cosas que no sé y necesito que me las enseñes. Por favor, enséñamelas. Soy un ignorante, Señor, no soy el sabio que pensaba que era. Señor, ante ti soy solo un ignorante. Quizás sabré más que mi prójimo que está a mi diestra, a mi siniestra, delante de mí, pero soy un ignorante delante de ti. Y finalmente salen de los labios de Job la frase que emociona, por lo menos en lo personal, hasta los tuétanos. Es decir, hasta lo interior de los huesos. De oídas te había oído. Yo algo sabía de ti. Mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, y esta es la frase que salva a Job: me aborrezco y me arrepiento. ¡Oh, qué frase! ¿Cuánto se iba a arrepentir Job si no pasaba por esta prueba? Y me arrepiento en polvo y ceniza, es decir, haciendo luto. Job 42, 5, 6. Pasó la prueba. Entendió Job. Se logró el objetivo. Algo pasó con Job. De alguna manera murió el viejo y autosuficiente Job. Bueno, sí, buen personaje, pero demasiado autosuficiente. Y ahora nace este otro Job, humilde, más sabio, con capacidad de crecer, porque cuando tú llegas a un tope dices, ya no crezco más, que era lo que había pasado con Job, como diciendo, está al top de lo justo, está al top de lo sabio. No, Señor, estás en crecimiento. Todo cristiano está creciendo, estamos creciendo permanentemente hacia las alturas del varón perfecto. Ahora Job entiende que a él le falta mucho por crecer todavía. Gracias al Señor. Yo creo que Job agradeció 1000 veces por las pruebas pasadas, porque gracias a esas pruebas ahora tenía una nueva visión de Dios. Termina el drama y ahora empieza el himno.
el himno de alabanza. De alguna manera todas estas frases de Job son parte de lo que podríamos llamar un himno de alabanza, porque se logró el objetivo. Hay un nuevo Job ahora, no el Job de antes, el Job que perdió todas las cosas o que antes vivió en todos esos beneficios que Dios le había dado. Ahora nace otro, como decía, más humilde, más sabio y con capacidad de crecer. ¿Estás estancado en tu vida espiritual? Entonces sí teme que pueda pasar algo así. Porque el Señor quiere que crezcas. No te quiere detenido. En cierto sentido podemos ver aquí, como decía, el nacer de un nuevo Job. Un Job que entiende su condición ante Dios, lo cual le hace sentir su estado, su pecado, su arrepentimiento de todo corazón. ¿Cómo podría haber ocurrido esto sin haber vivido la tragedia previa? Notamos entonces que uno es el Job con el cual empieza el libro de Job y otro, obviamente la misma persona, pero han pasado tantos cambios en él que podemos decir que es otro Job el que tenemos al finalizar el libro. Pues se ha producido en él un cambio de raíz radical. De aquí en adelante el libro ya no trata de una tragedia, sino uno de victorias y triunfos en el Señor. El Señor no solo trabajó y dio victorias espirituales a Job, sino que también lo colmó de bendiciones familiares y materiales. Le dio el cariño legítimo de sus hermanos y hermanas. Tuvo una salud que le permitió vivir 140 años más y tener 10 hijos, entre los cuales tuvo 3 hijas a las cuales dio herencia con sus hermanos, hablando con esto de que eran mujeres excepcionales, muy distintas a los que tuvo antes. Además, su descendencia fue bendecida de tal manera que Job conoció hasta la 4ª generación. En cuanto a sus bienes perdidos, se nos cuenta que sus animales fueron duplicados a los que tuvo antes. Pero, por sobre todo, un conocimiento nuevo de Dios, un conocimiento perfeccionado y más aún una relación con Dios renovada y abierta en un plano superior. Ya no es el Job simplemente que servía a Dios, no el Job que aprendía y se sentía ignorante ante ese Dios, ante esta sublime gracia. La tragedia es la historia de la destrucción de todo lo que era lastre en la vida de Job. Luego la victoria y el triunfo espiritual de Job nos habla de la construcción de un nuevo Job. Todo lo que ha sucedido a Job tuvo por finalidad sacar las impurezas que estaban mezcladas con el oro, que si bien brillaba para con los hombres, a los ojos de Dios era impuro. Concluyamos este mensaje, amados hermanos, que ha sido un poco extenso, porque no es fácil resumir 42 capítulos. El hombre destacado por su justicia, conocimiento, prudencia, misericordia y temor a Dios, llamado Job, requirió que Dios mismo le demostrara su ignorancia, su falta de juicio y su condición de injusto. Una cosa es la justicia de un ser humano ante otro ser humano y otra muy diferente es la justicia de un ser humano ante Dios. Damos gracias a Dios y sinceramente por preservar, por guardar esta antigua historia, la más antigua quizás escrita y que forma parte de la Biblia, pues por ella podemos comprender las graves faltas que puede mantener aún un hombre descrito, y así está descrito Job, como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y así todo, con faltas graves. Y cómo Dios se preocupa de purificar a su amado siervo, aunque para lograrlo tenga que hacerlo pasar por duras experiencias, que en principio parecen inexplicables, y son inexplicables hasta que seguimos leyendo los 42 capítulos de Job.
Recuerdo las palabras de 1 Pedro 1:7 que las he dejado también aquí. Para que sometida a prueba vuestra fe. Esto nos habla ahora a nosotros. Una fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Sea hallada, ¿y de qué está hablando? Recuerden que comenzó diciendo para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 de Pedro 1:7. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por haber guardado a través de los milenios, muchos milenios, esta historia para que hable a cada generación, Señor. Hable a cada persona en su tiempo. Y ahora nos está hablando a nosotros. Gracias por el gran libro de Job, Señor. Ayúdanos, por favor, a aprender y sacar de allí las lecciones que podamos aplicar a nuestra vida, Señor. ¿Cuántas veces llegamos a justificarnos? ¿Cuántas veces llegamos a acusarte, Señor, y lo reconocemos como injusto, siendo que no hay más injusto que nosotros? Tu justicia es perfecta. Y te damos gracias, Señor, porque es así. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, sin tener, si tú lo quieres, que pasar por pruebas duras, Señor, pero porque no queremos ser rebeldes, Señor, y queremos ser blandos ante tu palabra. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestras faltas, nuestra soberbia, nuestro narcisismo, Señor, tan en boga en este siglo, Señor, un mundo narcisista que se ama, se cree más de lo que es. Padre, ayúdanos, por favor, para humildemente pedirte como pedía Job. Háblame y enséñame. Enséñame. Enséñame, como lo hacía después David. Cómo vemos ciertos paralelos, Señor, entre Job y David. Y enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame las cosas que no sé. Señor, ante ti puedo saber muchas cosas en este mundo y más que otras personas, pero ante ti soy un ignorante total. Enséñame, Señor. Quiero ser humilde ante tus ojos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.